Buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido por la acogida y por la invitación esta tarde para apoyar en el proceso de estudio que tiene como compromiso la Comisión de Constitución en relación con la modificación del reglamento del Congreso. Esta es una reunión en la que los participantes hemos desempeñado el más alto y honorable cargo que puede tener el servicio parlamentario, como es el cargo de oficial mayor. Felizmente que esta tarde, también gracias a la designación de que fue objeto previamente la señorita Juliana Lastres, los oficiales mayores hemos sido honrados no solamente con la inteligencia, sino también con la belleza de Juliana. Muchas gracias por la invitación nuevamente y en este contexto el tema que debo abordar es la reforma del proceso de acusaciones constitucionales. Antes de hacer una referencia directa a la materia, quisiera recordar que en el Perú las acusaciones constitucionales se han regido fundamentalmente por el reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853, que fue reglamentado con la Ley de Funcionarios Públicos del año 1868 y que rigió en principio durante 120 años aproximadamente hasta el año 1988. Desde entonces se han modificado algunos textos, el reglamento de la Cámara de Diputados hizo algunas modificaciones, aun cuando seguíamos trabajando los procesos de acusaciones constitucionales a partir de la ley de 1868, ley que de alguna forma ha inspirado a los principios más importantes del actual artículo 89 del reglamento del Congreso. Quisiera mencionar sobre este particular que en el periodo 2016-2021 se me invitó para que prepare un proyecto integral de reforma del reglamento del Congreso que tengo entendido que se debe distribuir entre los miembros de la Comisión de Constitución, extrayéndolo del archivo donde se encontraba. Es un proyecto en el que hago una revisión integral de todo el reglamento del Congreso. Es una propuesta, por supuesto, que se formuló para colaborar con el grupo de trabajo que tenía como cometido uno similar al que actualmente tiene este grupo de trabajo. El tema entonces que me toca exponer es el de las acusaciones constitucionales y mi exposición quiero referirla en tres partes principales. En primer lugar, cómo es que la acusación constitucional puede efectivamente sufrir algún tipo de alteraciones de manera que se cumpla con las exigencias que tiene lo que podríamos denominar el pensamiento políticamente correcto o el pensamiento hegemónico, en el cual uno de los paradigmas más importantes es el denominado Estado constitucional de derecho. En segundo lugar, voy a presentar algunos de los aspectos que a mi juicio es importante tener presentes porque representan contradicciones que tienen que atenderse desde el punto de vista constitucional, así como existe igualmente una disputa de varios modelos a partir de los cuales se enjuicia la labor del Congreso y los productos y resultados de esta institución. Finalmente, se presentaré e indicaré cómo es que esta disputa de modelos se concreta y cómo esta concreción afecta de manera efectiva la posición constitucional del Congreso respecto del modelo de Estado democrático de derecho. Y finalmente haré una presentación que será más una invitación para pensar en los remedios posibles a partir de la capacidad y de la voluntad de remedio que puedan tener quienes tienen a su cargo atender las exigencias que
los distintos modelos y paradigmas le ponen al Congreso. No pretendo, por lo tanto, quedarme en la dimensión fundamentalmente normativa, porque los cambios que hay que hacer, creo, no son solo normativos, sino que exigen modificaciones en actitudes y además una comprensión importante desde el punto de vista constitucional y político sobre el rol que cumple el Congreso dentro de los distintos procesos constitucionales, uno de los cuales quizá el más importante es el proceso de acusaciones constitucionales, el cual debe pasar por el desafío que consiste en cómo integrar las exigencias del debido proceso sin que estas medidas disminuyan ni menoscaben la posición del Congreso en el régimen político peruano frente a los demás órganos constitucionales. La cuestión entonces será determinar cómo es que frente a posiciones que se pueden identificar en diferentes capas o estratos, es necesario plantearnos preguntas que supongan un análisis de las causas respecto de las cuales cualquier cambio de naturaleza normativa no va a ayudar fundamentalmente en el juicio que se forma la opinión pública sobre el desempeño del Congreso. Estas capas o estratos pueden ser clasificados como enfoques en procesos de ingeniería política o de arquitectura constitucional que pudieran tener una dimensión que podría calificarse como epidérmica, superficial, podría clasificársela también como un enfoque ingenuo o un enfoque quizá incluso subalterno respecto de una imagen o un presupuesto de carácter colonial. Y por último, la dimensión más bien dura y difícil de la convicción y de la responsabilidad sobre las posiciones que debe adoptar el Congreso. Estas dimensiones, tanto la simplista, epidérmica o superficial, que se basan en el principio de que se debe formular modificaciones en las normas que rigen los procesos parlamentarios a partir de una recopilación relativamente sistemática, técnica y lógica de datos, sin el diagnóstico apropiado de la pertinencia o relevancia del impacto que puedan tener, del impacto social que puedan tener y en el problema percibido en la realidad. La dimensión esta simplista puede ser incluso ingenua cuando se percibe que la insuficiencia de una propuesta ignora, minimiza o disimula las características que deben ser atacadas más allá de las formulaciones formales de alternativas que terminan siendo ineficaces o inefectivas para optimizar la acción del Congreso en la atención de la demanda de procesos constitucionales de denuncia constitucional. Y finalmente este tipo de enfoque simplista, como lo señalo, puede también adolecer de una perspectiva subalternizante cuando el enfoque se basa en que debemos hacer una referencia a cómo es que en otros países se hacen las cosas. Este tipo de enfoque que refiere el proceso parlamentario peruano a realidades ajenas adolece de un fenómeno de importación de la ley que termina en algunos casos consistiendo en un enfoque colonizable, es decir, nos sometemos a un patrón ajeno al Perú. Cuando el Perú tiene su propia historia, tiene sus propias instituciones, tenemos que hacer un análisis de la realidad peruana y ver qué es lo que hay que cambiar dentro de nuestra realidad antes de limitarnos a copiar y a decir en tal país ocurre tal cosa, hagamos también nosotros lo mismo, que eso en realidad termina sometiéndonos de manera superficial, de manera ingenua y también de manera muy ligera a realidades que no son las que corresponde atender de una manera cruda y realista. Para demostrar que este tipo de enfoques, que en realidad terminan siendo, como lo señalo, superficiales, epidérmicos, no nos ayudan adecuadamente, podríamos hacer un
un análisis de lo que podría hacer un robot frente a una demanda como la que requeriría la pregunta de cuánto es lo que debería modificarse para que el Congreso realice ajustes dentro del proceso de acusaciones constitucionales para respetar mejor el principio del debido proceso dentro de nuestra democracia representativa. Todos sabemos que actualmente existen mecanismos de inteligencia artificial, muchos de los cuales ya son consultados y en algunos casos copiados por quienes trabajan dentro de propuestas normativas. Por ejemplo, se puede consultar Wikipedia como uno de los casos más elementales, pero también hay casos en los que se puede consultar fuentes de naturaleza interactiva, como el chat GPT, se puede consultar OpenAI, Lucía, y en Evolupedia también se puede revisar casos como All Lawyer, Writesonic, Legaliz, Decoder o Taskade. En estas plataformas existe información que si nosotros la solicitamos nos la va a entregar el mecanismo de inteligencia artificial y podrá prescindirse totalmente de propuestas de carácter normativo que podrían estar a cargo de un abogado. Los abogados pueden ser en estos casos reemplazados por las propuestas que desde una perspectiva hegemónica, es decir, del pensamiento políticamente correcto, los chats de inteligencia artificial nos proporcionan ya esa información con pocas diferencias respecto de los enfoques que podrían presentarse desde la perspectiva de un jurista o de un abogado. La pregunta que creo que debe hacerse la Comisión de Constitución y por lo tanto el grupo de trabajo que está revisando el reglamento del Congreso es no solamente si es que debe hacerse algún tipo de ajustes, de adecuaciones, de mejoras, de reformas en el reglamento del Congreso para optimizar la manera en la que se desarrollan los procesos parlamentarios, sino que la pregunta anterior más importante es si es que el derecho en general o el principio del debido proceso son un fin en sí mismo o si hay que concebirlos más bien como un medio o como una herramienta para alcanzar un fin político y ético superior al derecho. Puede efectiva y realmente eliminar en la praxis, por ejemplo, la precedencia o la anterioridad de la subjetividad, de la afinidad o disgustos psicológicos, de la ausencia de imparcialidad o de los intereses en la valoración y decisiones de sus operadores. Los congresistas son los operadores, los jueces también son operadores, los involucrados también son operadores y todos ellos en la praxis tienen factores anteriores al análisis y al uso del derecho. El legislador también tiene intereses, tiene subjetividad, tiene afinidad o tiene disgusto y por lo tanto difícilmente podría afirmarse que cualquier operador está exento de parcialización. Todos están afectados. La pregunta es si es que efectivamente el derecho tiene ese poder de eliminar, minimizar, reducir, de soslayar las parcializaciones, los intereses y las subjetividades de los operadores. Entonces, si nosotros le hiciéramos la consulta a un abogado que se base en la información que puede encontrarse en cualquier lugar a partir de las reglas del pensamiento políticamente correcto, podríamos encontrar que ese pensamiento nos va a formular análisis que tendrán en consideración, por ejemplo, 3 temas básicos: la justicia y la transparencia en el proceso de acusación constitucional, el problema de la parcialización o no de la comisión permanente y de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y el problema de la conciliación de la decisión mayoritaria con el principio del debido proceso. Si tuviéramos que abordar el primero de los temas, es decir, la justicia y transparencia en el proceso de acusación constitucional, el chat GPT
la plataforma OpenAI nos dirá, por ejemplo, que uno de los aspectos que hay que observar es el fortalecimiento de la investigación previa, que es necesario que la acusación se encuentre debidamente sustentada con pruebas suficientes antes de ser presentada al Congreso. Por lo tanto, que es preciso que en cualquier denuncia haya una investigación previa, exhaustiva y rigurosa antes de presentar la acusación. Nos dirá también que es necesario garantizar la imparcialidad de la Comisión Permanente, sobre la cual vamos a volver en un instante, que es necesario que se reconozca debidamente el derecho de defensa del acusado. Es fundamental que el acusado tenga derecho a una defensa adecuada y a presentar pruebas en su favor, además de contar con tiempo suficiente para preparar su defensa y para comparecer ante el Congreso. Este tipo de aspectos ya se vienen observando de manera general, pero además es importante tener presente que en el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también a efectos de que la justicia se haga efectiva, es necesario tener en consideración que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no tiene los medios que sí tienen las comisiones investigadoras para asegurarse de obtener la información que se requiere para recomendar soluciones ante los órganos decisorios que son la Comisión Permanente y el Pleno. Entre ellos, por ejemplo, los apremios. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales carece de los apremios de los que sí dispone una comisión investigadora y sería importante pensar que probablemente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debiera quedar premunida de este tipo de facultad, de forma que cuente con los apremios que faciliten su trabajo. De igual manera, podría referirse en el tema de la justicia y transparencia en el proceso de acusación constitucional, que el proceso permita el acceso a la información y los documentos relacionados con el caso y que el proceso sea en lo posible público, salvo que haya afectación del derecho a la intimidad o de aspectos vinculados a la defensa nacional, al orden interno, a la seguridad nacional, que deben ser materia de custodia constitucional por las diversas instancias parlamentarias. Igualmente podría mencionarse la importancia que debe tener dentro del proceso de acusación constitucional la evaluación de la proporcionalidad de las sanciones que se recomiendan, de manera que exista justicia en el proceso punitivo que está a cargo del Parlamento. En relación con la cuestión de la imparcialidad de la Comisión Permanente, nuevamente dentro de la perspectiva del pensamiento políticamente correcto, del pensamiento hegemónico, es decir, del pensamiento basado en el modelo del Estado constitucional de derecho, lo que nos recomendaría tanto OpenAI como el ChatGPT o Lucía sería que los miembros de la Comisión Permanente sean seleccionados de manera objetiva y transparente, sin influencias políticas o intereses personales, cosa que sabemos que si bien puede formularse de esa manera como si fuera una instancia abstracta sin ningún tipo de pertenencia partidaria, eso es bastante complicado, si no imposible de ejecutar. Sin embargo, eso es lo que se señala como parte de la supuesta optimización de los procesos de acusación constitucional dentro de la perspectiva del Estado constitucional de derecho como parte del pensamiento hegemónico o del pensamiento políticamente correcto. Para conseguir la imparcialidad de la Comisión Permanente también se recomienda la rotación de los miembros de la Comisión Permanente, de forma que se evite de esa manera que se generen vínculos políticos e intereses personales entre los miembros de la Comisión y los funcionarios objeto de alguna denuncia constitucional. De igual manera, se menciona como parte de las propuestas que realizan los mecanismos de inteligencia artificial la creación de un reglamento interno para el funcionamiento de la Comisión Permanente con la especificación de los procedimientos, de los plazos que deben cumplirse, las características que deben tener los informes para quedar aprobados y de las pruebas que deben ejecutarse, actuarse o merituarse dentro del proceso de acusación constitucional.
Se menciona igualmente la importancia y la necesidad de la transparencia y de la publicidad para garantizar de esta forma las exigencias que se tiene en materia de imparcialidad de la Comisión Permanente. De igual manera, se menciona otro aspecto importante en el que se destaca nuevamente la presencia de un modelo que se superpone con el modelo de Estado democrático, que es el tipo de democracia participativa, cuando se exige la participación ciudadana en los procesos de acusación constitucional. Como deben conocerlo los integrantes del proceso de acusación constitucional, recientemente, por ejemplo, me parece que ha ocurrido que ciudadanos presentan pruebas, sea a favor o sea en contra de un denunciado, cuando este tipo de participación no tiene previsión dentro del reglamento del Congreso. En el modelo de democracia participativa, en el modelo del pensamiento políticamente correcto, sería exigible que no se descarte la participación ciudadana cuando se constata la importancia de la colaboración de la ciudadanía en el proceso de indagación y de resolución de las denuncias que se presentan. En tercer lugar, otro de los temas que también se pueden encontrar dentro de los modelos en los que la inteligencia artificial colabora y participa para mejorar la aplicación del principio del debido proceso, se encuentran las medidas para conciliar la decisión de la mayoría con el debido proceso. Y lo que se señala dentro de estos instrumentos de inteligencia artificial es que hay que establecer criterios claros y objetivos para la admisión de las acusaciones constitucionales. Hay que reforzar la independencia de la subcomisión encargada del informe, de manera que sus integrantes sean seleccionados de manera imparcial y no estar sujetos a presiones políticas o partidistas. Se debe garantizar nuevamente el principio de defensa del acusado, de manera que tenga oportunidad de presentar sus argumentos, pruebas y testigos a su favor y de contar con tiempo adecuado para preparar su defensa. De igual manera, asegurar la transparencia y publicidad del proceso, fomentar el diálogo y el consenso. Como vemos, estos son aspectos que son comunes, que se repiten frecuentemente y que cuando llegan a la instancia de resolución de casos límite, que sería el Tribunal Constitucional va a explotar estos aspectos para controlar de esa manera el ejercicio que realizan las mayorías parlamentarias en los procesos de acusaciones constitucionales. ¿Qué cosa es lo que queda por decir más allá del pensamiento políticamente correcto y de OpenAI? Podemos advertir que frente a este enfoque que acabo de detallar, que tiene que ver con la aplicación del pensamiento políticamente correcto, es decir, el reconocimiento de que el principio básico en la Constitución peruana es el reconocimiento del Estado constitucional de derecho. Existen, no obstante, estas nociones, estas premisas que manchan como un paraguas toda la concepción del derecho parlamentario. Existen, sin embargo, contradicciones y al interior de estas normas hay modelos que quedan en disputa. Entonces, veamos cuáles son las contradicciones. Luego de una revisión somera de los diferentes casos en los que puede advertirse dificultades en el proceso de formación de los casos y de las causas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente o el Pleno del Congreso, puede advertirse en principio 6 contradicciones básicas o elementales que dificultan el posicionamiento constitucional y político del Congreso a la luz del pensamiento políticamente correcto. Estas incompatibilidades tienen naturaleza copulativa, todas suman y además tienen naturaleza lógica. Es decir, si el Congreso afirma el poder de las mayorías, obviamente el solo hecho de afirmar el poder de las mayorías frente a las posiciones del debido proceso y
las reglas que se derivan del Estado constitucional de derecho, el Congreso está perdido cuando llega al Tribunal Constitucional. Cuando nuevamente nos enfrentamos a la praxis representativa, no necesariamente al modelo, porque en el modelo podemos decir muchas cosas, pero a la hora de tomar decisiones concretas, esa praxis es en la que se advierte la contradicción. Una primera contradicción es la que podemos advertir en la composición de los operadores del proceso de acusaciones constitucionales en todas sus instancias, porque esta composición es resultado no de las competencias que tengan quienes integran el Parlamento, sino de la elección por las mayorías en un proceso electoral. No existe la suficiente adecuación de la composición de los órganos parlamentarios a los que se les reconoce una competencia jurisdiccional y por lo tanto de carácter punitivo y limitativo de derechos, no se les reconoce las competencias necesarias para gestionar el proceso. Quienes integran los distintos órganos e instancias en un proceso de acusaciones constitucionales no son elegidos por las competencias que tengan, sino porque existe una decisión basada en la voluntad popular. Este solo hecho ya nos arroja una primera contradicción, porque se va a exigir a quienes integran el Parlamento en sus diferentes instancias que se comporten como si tuvieran esas competencias sin que hayan sido designados ni elegidos por tener esas competencias y por lo tanto para asegurar la eficiencia del proceso punitivo a cargo del Congreso. Una segunda contradicción es que el proceso de acusaciones constitucionales supone una alta demanda de competencias y destrezas cognitivas, pero la membresía de los órganos decisorios se realiza no por competencias, sino según el criterio de la pluralidad y de la proporcionalidad partidaria. Los integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales o de la comisión permanente integran estas instancias, estos órganos, no porque tengan mejor conocimiento o mejor preparación, más destrezas, más habilidades en el proceso de identificación de los argumentos válidos para sancionar o para liberar de responsabilidad a un alto funcionario. Ese criterio está fuera de toda consideración, nunca se toma en consideración. Lo que cuenta es que quien proponga a los miembros tenga la suficiente fuerza en materia de pluralidad o de proporcionalidad. En consecuencia, si tanto la subcomisión de acusaciones como la comisión permanente están integrados por congresistas que no responden a esta alta demanda de competencias y destrezas fundamentalmente cognitivas en materia constitucional, en materia jurisdiccional, obviamente los resultados y los productos adolecerán de las suficientes características y requisitos que se exige para que la decisión reúna los criterios que vienen a resultar de los parámetros derivados de las reglas del debido proceso. Una tercera contradicción es que las decisiones en el proceso de acusaciones constitucionales se adoptan por mayoría y no por la calidad argumentativa ni por la valoración de la evidencia ni del sustento fáctico o normativo, como consecuencia de lo cual muchas decisiones de naturaleza eminentemente subjetiva, política y además partidaria, muchas de esas decisiones serán objeto de crítica por quienes invoquen y apelen a las reglas del debido proceso como parámetro para establecer la corrección o la incorrección de las decisiones parlamentarias basándose en el derecho como un fin en sí mismo. La cuarta contradicción es que la evaluación de los productos realizados por los operadores del proceso de acusaciones constitucionales se realiza según estándares exógenos e incluso antitéticos a la decisión de las mayorías y no por la legitimidad de la mayoría representativa.
Una quinta contradicción es que la acción política del Congreso es medida según una base axiológicamente heterónoma al Congreso. Se valora al Congreso no en función de que el Congreso es la suprema, es el ápice de la democracia representativa a partir de la elección que realiza la voluntad popular de sus integrantes. Se evalúan los productos del Congreso porque éste actúe o proceda de acuerdo a una norma que no es propiamente de la democracia representativa, sino de una norma hipotética y empíricamente insostenible para el Congreso, como pueden ser los criterios que abundan dentro de la opinión pública. El Congreso asume su legitimidad de origen y desde esa legitimidad de origen toma decisiones, pero su acción se mide según criterios mediáticos que invocan como reales quienes construyen y dirigen la denominada opinión pública. Y una sexta y última contradicción sería que en la gestión del proceso de acusaciones constitucionales se requiere una importante demanda y dosis de soporte técnico y especialización de naturaleza jurisdiccional y constitucional. Cuando reconocemos que debido a la inatención de la demanda básica de competencias para la integración de los órganos representativos en las diferentes instancias del proceso de acusación constitucional y que esta demanda no se puede atender porque quienes integran estos distintos órganos carecen de ellas, nunca han sido evaluados y llegan simplemente por voluntad popular, deducimos que es necesario que cuenten con un apoyo y ese apoyo es el soporte técnico y la especialización de quienes asisten, asesoran y apoyan los procesos de acusación constitucional. La alta demanda de especialización técnica y cognitiva en el operador genera la intervención de actores no representativos en el proceso. Esa intervención reduce la eficacia del vínculo representativo con el electorado y distorsiona la naturaleza representativa del régimen democrático. Se minimiza, se reduce y se diluye la calidad representativa y democrática del proceso y del producto. La voluntad de la mayoría democrática queda sometida de este modo a pautas y criterios supuestamente superiores, los de la técnica y de la interpretación de la Constitución según el criterio de corrección legal del juez de la ley y de la Constitución, que no son los representantes precisamente, sino los abogados o los agentes de la conciencia políticamente correcta. Es decir, nuevamente se distorsiona el modelo de democracia representativa porque el proceso de acusaciones constitucionales, observado, medido y evaluado a partir del pensamiento políticamente correcto y de las reglas del Estado constitucional de derecho, tiene dificultades para implementarse. Esa es otra contradicción en cuanto a la facultad que la Constitución le reconoce al Congreso. Sin embargo, la propia Constitución carece de la suficiente consistencia lógica cuando le pide, le exige al Congreso que se comporte de acuerdo a pautas, a reglamentos y a requisitos. Es difícil que puedan llegar al Congreso sin que se incluyan aspectos que tienen poco que ver con el carácter popular de la elección de los miembros. El siguiente aspecto que mencioné que quería abordar es el de las contradicciones que se producen en la disputa de modelos. Hay modelos que atraviesan todo el proceso de acusación constitucional como un proceso jurisdiccional a cargo de una instancia de democracia representativa. En primer lugar, ya lo he venido mencionando a lo largo de mi exposición, es los modelos, la disputa y el choque de paradigmas conceptuales en la lucha por la hegemonía. Por un lado, tenemos el Estado constitucional de derecho, que se basa en el reconocimiento de los derechos humanos como valor fundamental dentro de la estructura estatal
la tutela política por órganos jurisdiccionales de toda acción del poder. No debe haber ningún acto que no pueda ser evaluado desde el punto de vista jurisdiccional. Este concepto de Estado constitucional de derecho pone como supuesta como suprema instancia dentro del Estado peruano al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional por eso es designado, a mi juicio erróneamente, como el máximo o como el supremo intérprete de la Constitución, desconociendo que en nuestro régimen constitucional el Congreso también es una instancia que interpreta la Constitución, y no solamente que la interpreta, sino que además el Congreso, cosa que no ocurre en los países fundamentalmente de Europa continental, en los que los estados tienen como máxima o como suprema instancia de poder los tribunales constitucionales. En el caso peruano, el Congreso tiene la potestad de evaluar la conducta y en su caso destituir, suspender o inhabilitar a los miembros del Tribunal Constitucional. Este tipo de facultad no la tienen los congresos ni los parlamentos en Europa continental, que es donde fundamentalmente se ha generado la teoría del Estado constitucional de derecho, y que no puede ciegamente aplicarse en el Perú como ha ocurrido, y por lo tanto en la propia ley del Tribunal, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se lo reconoce como la instancia más alta, la máxima instancia de interpretación de la Constitución, ignorando que el Congreso también lo puede hacer, y que el Congreso de alguna forma es una instancia superior al tribunal cuando puede sancionar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, por un lado tenemos el modelo del Estado constitucional de derecho, y por otro lado tenemos el modelo del Estado democrático de derecho. El modelo del Estado democrático de derecho se opone al modelo del Estado constitucional de derecho, porque en el Estado democrático de derecho se practica una regla que la propia Constitución menciona, que el poder se origina en la voluntad popular y que ese poder se ejerce fundamentalmente a partir de los representantes que el pueblo elige para que en su nombre, por su cuenta y en su interés, tomen las decisiones desde el Estado. Estos dos son los distintos modelos que están en disputa dentro de nuestra estructura constitucional, y por lo tanto afectan también la idoneidad de los procesos de acusación constitucional. Otros dos modelos que también están en disputa es la facultad que se reconoce en el Estado de Derecho frente al Estado de decisión. Todos conocemos que el Estado de Derecho es el que se ha formulado de manera tradicional como un Estado en el que todo acto debe estar justificado por una norma que la preceda, es decir, tratar de aplicar el principio de subsunción. Toda decisión debe tener previsión normativa previa. En el caso del Estado de decisión, se reconoce que hay reglas que efectivamente pueden ser útiles, pero que quien debe tomar decisiones es quien tiene la facultad de encontrar en una laguna, en un vacío, una posibilidad de cumplir con valores que son superiores o por lo menos distintos al derecho y que son válidos para que la sociedad funcione mejor. Frente al Estado de Derecho tenemos el modelo del Estado de decisión. Quien ha formulado con mucha claridad el Estado de decisión, todos lo conocen, es Carl Schmitt. Otra disputa en cuanto a modelos es la que se presenta cuando analizamos los diferentes tipos de ciudadanía. Un tipo de ciudadanía republicana versus un tipo de ciudadanía democrática. Para una democracia basta con que la persona tenga la mayoría de edad y cuente con el documento de identidad para que sea considerado elector y por lo tanto como ciudadano. Para el modelo de ciudadanía republicana se exige un factor adicional y que no tiene reconocimiento normativo ni constitucional. Se exige
que quien sea ciudadano, para que lo sea, además debe contar con una disposición especial para pensar no solo en su bien particular o privado, sino en la consecuencia que tienen sus actos respecto de la comunidad de la cual es parte y a la cual pertenece. Esta diferencia entre ciudadanía republicana y ciudadanía democrática es importante porque en muchos casos lo que tenemos es una acumulación de preferencias, una agregación de preferencias electorales que no necesariamente son las que califican para considerar que la decisión política del pueblo es una decisión basada en la consideración del bien común de una comunidad antes que en la sola sumatoria azarosa de las preferencias que tienen los individuos, así estos no califiquen como ciudadanos dentro del modelo republicano. Otra disputa de modelos es la disputa entre la democracia representativa y la democracia participativa, como consecuencia nuevamente de la influencia de quienes asumen que la democracia representativa es insuficiente. Se han introducido dentro de la Constitución aspectos que tienen que ver con la democracia participativa y al introducirlos, una de las consecuencias también es que se debilita las condiciones en las cuales funciona la democracia representativa. Otros dos modelos que están en disputa es a nivel prácticamente operativo la diferencia que existe entre un modelo en el que los líderes y los partidos son conscientes y responsables de la acción que les corresponde tomar versus otro modelo en el que quienes deben actuar como líderes y como partidos que intermedian entre el Estado y la sociedad son más bien componentes de una clase a la que podría calificarse de oportunistas, de actores maximizadores de su individualismo y de ventajas temporales en el ejercicio del poder dentro de las instituciones. Finalmente, estas contradicciones y estos modelos en disputa se concretan dentro de nuestro funcionamiento constitucional de una manera específica en un aspecto central, que finalmente no es el Congreso, en lo que se ha denominado por alguna doctrina como el primer poder del Estado, sino que el Tribunal Constitucional asume la condición de primer poder del Estado, asume la condición de legislador y por lo tanto desmantela las decisiones que toma el Congreso porque se le ha reconocido la condición de máximo o de supremo intérprete de la Constitución dentro del modelo de Estado constitucional de derecho, que es desde el cual se evalúa y se juzga la acción del Congreso y por lo tanto de los procesos de acusación constitucional. Los afectados e involucrados en las decisiones del Congreso recurren al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional encarna el paradigma y el modelo de Estado constitucional de derecho. Sus autos, sus resoluciones y sus sentencias son inapelables e irrecurribles por el Congreso cuando éste toma una decisión final. La supremacía hegemónica del Tribunal Constitucional limita y anula la validez y vigencia del paradigma y el modelo de Estado democrático y del Estado de decisión. La finalidad, fundamento y propósito de las funciones constitucionales del Congreso en el proceso de acusaciones constitucionales quedan mermados o amputados a menos que el Congreso se ajuste, ciña y restrinja el cumplimiento de sus facultades dentro de los alcances que le impone el modelo de Estado constitucional de derecho. Finalmente, ya para concluir en esta exposición, lo que tenemos es un caso en el que existe una arquitectura política dentro de nuestro Estado representativo que exige más que la reforma eminentemente normativa, una reforma en la concepción, en la conciencia que hay que tener de el modelo a partir del cual
el Congreso está funcionando y en razón del cual también se lo critica y genera tanta desazón, desafección en la sociedad, y es necesario que ese modelo se revise y que existan exponentes capaces de hacer notar que ese pensamiento políticamente correcto o hegemónico adolece de fallas, y esas fallas solamente podrán advertirse y corregirse en la medida en la que quienes ejercen el poder dentro del Estado representativo cuenten con las competencias necesarias para desempeñarse según estándares que sean satisfactorios para la comunidad. Entonces, los remedios contra la incontinencia del régimen representativo suponen que los partidos, que son los que nos proponen a la sociedad, a los candidatos, se conviertan más que en una alcantarilla, en un escaparate de la más destacada joyería política del Perú para descartar que los partidos políticos alberguen o asilen a sujetos megalómanos, narcisistas, aventureros, arrogantes, figuretis, improvisados o acomplejados con importantes dosis de envidia, de arribismo rentista o de adulonería proctológicos. Esta es una de las características que debe exigirse a los partidos políticos de forma que cumplan con la misión que la Constitución y el sistema político espera que desempeñen. De otro lado, los medios de comunicación también tienen que cumplir con una parte que tiene que ver con la eliminación de la desinformación o los sesgos desde los cuales levantan la información y la noticia, generando una opinión pública errónea sin suficiente base, de manera tal que se convierten en los formadores de una opinión incendiaria o piromaníaca, banal y ligera de la realidad representativa que abordan. Se requiere igualmente como un remedio elemental para que el Congreso desempeñe correctamente sus funciones jurisdiccionales, esta especie de metanoia colectiva en reemplazo de electores o de ciudadanos que tienen carácter eminentemente democrático, pero que carecen de esta vocación republicana. Finalmente, de lo que se trata es de la integración de la norma en la reflexión ética sobre la realidad del poder. La corrección en el uso del poder no se sustenta en la legalidad, sino en criterios de ética y de moral pública. Con esto daría por concluida mi presentación y la colaboración que espero que sea de utilidad para el grupo de trabajo, para la Comisión de Constitución y en general para el Parlamento peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gembes.